Mi nombre es Antonio Fidel Holgado Pérez. En el momento del atentado tenía 20 años y llevaba aproximadamente en la Guardia Civil pues unos 12 meses cuando tuvimos el atentado. Yo termino mis estudios de bachiller y de COU, tengo que realizar el servicio militar obligatorio y decido opositar para lo que sería Guardia Civil Auxiliar, que es muy parecido a lo que es el ejército profesional de ahora, en principio para hacer 12 meses del servicio militar. Los hago en el subsector de tráfico de la Guardia Civil de Salamanca y con vistas a salir de guardia profesional y poder hacer el curso del GREIM, porque a mí me gustaba en mi juventud, cuando era joven, me gustaba practicar los deportes de montaña, principalmente la escalada, y fue lo que me decidí a entrar en la Guardia Civil. Teníamos 20 años, 19, 20 años, no pensábamos que nunca nos iba a tocar y por desgracia nos tocó, pero sí éramos conscientes de que en cualquier momento podíamos sufrir un atentado terrorista. Era una mañana que hacía sol, hacía bastante calor. Nos habíamos levantado a las 6:30 de la mañana, habíamos estado desayunando, había buen ambiente entre los compañeros, veníamos todos con las pilas cargadas, porque era lunes y habíamos estado el fin de semana, pues uno con nuestros padres, otro con las novias, y teníamos las pilas cargadas. Luego, después de desayunar, pues formamos el convoy para desplazarnos desde el Príncipe de Vergara a Ventarrubia, un campo de maniobras que había a las afueras de Madrid, para realizar unas prácticas en motocicleta, con las motocicletas de campo. Vamos, recuerdo perfectamente que se formó el convoy. En principio iban a ser 4 vehículos, pero se quedó averiado un vehículo de escolta el convoy estaba formado solamente por 3 vehículos. Un vehículo de escolta todoterreno en la parte delantera, seguido del autobús y del microbús. Yo recuerdo cuando la explosión, pierdo el conocimiento, yo no me entero de la explosión y pierdo el conocimiento y no me enteré de nada. Cuando recobro el conocimiento fue cuando vi la situación que había dentro del autobús. Y vamos a ver, yo iba sentado en el lado izquierdo, de la mitad hacia atrás, en el asiento que pegaba al pasillo del autobús. Cuando recobro el conocimiento, tengo todo el cuerpo lleno de sangre, he perdido la visión del ojo derecho, tengo un trozo de metralla en el párpado derecho, también en el labio superior tengo otro trozo de metralla, todo el cuerpo lleno de cristales y de esquirlas de metal. Y luego tenía también, aparte de la sangre, una masa gris que resultó ser masa encefálica de alguno de mis compañeros. Se habían escuchado tiros y decidimos salir por la parte delantera. Cogemos la pistola, metemos una bala en la recámara y salimos por la parte delantera. A 3 asientos más adelante nos encontramos a un compañero que tenía totalmente el cráneo destrozado y en el hueso frontal se le veía un eslabón de una cadena clavada. Era el mayor del grupo, que tenía 25 años, estaba casado y estaba esperando su primer hijo. Salimos por la parte derecha, delantera del autobús, y cuando vimos la envergadura del atentado, pues supimos que iba a haber bastantes fallecidos. Os puedo decir que la metralla atravesaba el autobús de lado a lado, dejando agujeros que podías meter perfectamente el puño y el brazo. La estructura del autobús totalmente destrozada. Volvimos a entrar para ver si podíamos socorrer a algunos de los compañeros, y recuerdo que había una nube de humo y unos olores característicos a gasoil, a goma quemada, y un olor que jamás podré olvidar, que es el olor a carne humana quemada. Pasamos esa nube y aquella imagen era dantesca. Cuerpos totalmente destrozados en la parte de atrás del autobús, llenos de sangre, ensangrentados, mutilados. Todavía algunos gemían en sus últimos minutos de vida y no pudimos hacer nada por ellos. Nos cogieron, nos sacaron del autobús. Yo salgo en estado de shock, dirección hacia la academia, hasta el Príncipe de Vergara. Caigo desplomado a 200 metros y me recogen una pareja de policías locales. Él me quita la pistola y lo primero que le digo que sí he perdido el ojo derecho. Me dice que no, que tengo un fuerte traumatismo en el lado derecho de la cara, pero que el ojo sí lo sigo teniendo. Me cogieron en un coche patrulla y me llevaron a La Paz, donde estuve ingresado. Al principio estás aturdido, porque no sabes qué es lo que te ha pasado y no has asimilado lo que te pasa. Luego, con el paso del tiempo, de los días, pues te vas enterando de la masacre que salieron. Y sí tuve bastantes visitas de autoridades, de compañeros, y
y gente. Y estuvo en todo momento, estuvo mi madre y mi padre allí, conmigo. Sí, pues en una de esas visitas pregunté que cómo estaban, claro, conocías a mucha gente que habíamos coincidido en otras academias y tenías bastante contacto con ellos y te llevas muy bien con ellos y ibas preguntando y te iban diciendo que quiénes habían fallecido, quiénes habían sido asesinados. En el primer momento murieron 9 compañeros y luego otros 3, otros 3 en las semanas siguientes. Y en esa semana siguiente, en la que fallecieron los 3 guardias, había 2 que eran íntimos amigos míos. Uno dormía en la litera de arriba, en la misma cama, y el otro compañero al lado, Ángel de la Higuera López y Santiago Iglesias Godino. Pues me quedé derrumbado totalmente. No entendía el porqué, porque habíamos salido de la academia en el mes de febrero y en julio pues te intentan matar. No comprendía lo que había pasado. Estuve luego de convaleciente en Salamanca con mis padres, me reincorporo a mi destino en Aranda de Duero, en el destacamento de Aranda de Duero, y desde el primer momento percibías que todo estaba normalizado. Nadie te preguntaba cómo estabas, ni si tenías algún tipo de problema, llegando a escuchar frases de mis propios mandos, que chaval, que no eres ningún héroe. Una frase que quedó grabada en, en mi corazón a hierro y fuego. Llegas a considerar que el hecho de sufrir un atentado terrorista formaba parte de los riesgos laborales de ser guardia civil. Y de ahí empiezan a aparecer los primeros síntomas de la enfermedad, la vulnerabilidad, el miedo, el pánico, el estrés, empiezan a aparecer las pesadillas, los flashbacks, y poco a poco se va minando. Me convierto en un super guardia civil. eh, Digo que me convierto en super guardia civil porque me dedico en cuerpo y alma a la guardia civil. Me quedo en mi zona de confort y me quedo dentro de esa nube, de ese entorno como guardia civil. Formé una familia, tengo un hijo y mi hijo iba creciendo y me perdía los buenos momentos de su vida. Y poco a poco, hasta el año 2010, que vamos a celebrar las bodas de plata en la academia, y fue entrar en la academia y recibir un fogonazo emocional del recuerdo de mis compañeros, de los momentos vividos con ellos y de los momentos del atentado. Es muy curioso porque coincidimos en el mismo destacamento cuatro compañeros que tuvimos el atentado. Y es curioso que nunca hablábamos del atentado. Es una cosa que yo no sé si es casualidad o quizás el cuerpo, como medida de protección, no quiere hablar del tema y nunca hemos hablado del tema. Ni yo ni a mi familia tampoco le he contado cosas ni hasta su momento, hasta que ya no me quedó más remedio. Pero la relación con mis compañeros sí fue, y gracias a ellos pues pudimos salir para adelante, tirar para adelante. Sí, tenías que tomar medidas de seguridad y date cuenta, yo estuve destinado en Burgos, en Aranda de Duero, que era un paso de tarras. Me acuerdo yo que estuvimos casi un año haciendo controles diarios en la carretera para localizar a esta gente. Y luego en la Guardia Civil también se contagió de la socialización del terror, ¿sabes? La Guardia Civil normalizaba el hecho de que sufrieras un atentado terrorista, pero claro que nuestro pensamiento estaba que podíamos otra vez sufrir un atentado terrorista. Pues desgraciadamente te hacía revivir el tuyo y todo aquello que a lo mejor estabas olvidando o lo habías metido en la bandeja de reciclaje, vuelven a salir esas emociones, esos sentimientos y esos pensamientos. Y cada vez que había un atentado, pues revivías lo tuyo otra vez. Ahí aparecen otra vez, siguen apareciendo los flashbacks, las pesadillas, esos malos sueños que no quieres nunca tener, pero que te hacen la vida imposible. Sí, pues mal porque no comprendías el por qué. Yo nunca he entendido por qué ETA empezó a matar. Están contando, sí, que ETA se fundó para combatir lo que es la dictadura, pero yo he llegado a la conclusión que ETA eran auténticos asesinos desde la dictadura hasta que desaparecieron. Porque tenemos que tener en cuenta que desde 1968, en el primer atentado de la Guardia Civil contra Pardines, hasta que murió el dictador Franco, solamente hubo 44 asesinatos. El resto de asesinatos, hasta 859, se han producido a partir del año 1975. Y la estimación de lo que dices sobre el País Vasco, pues nunca la entendí. Nunca la entendí. Sí, pero es que no lo entendía. Yo no sé por qué tenían ese odio tanto a la Guardia Civil.
Si, como te digo, nosotros tuvimos el atentado, llevábamos 6 meses fuera de la academia, ¿eh? Entonces, no sé por qué tanta agresividad y tanta fijación por parte de la Guardia Civil. La Guardia Civil ha dejado 210 asesinatos, 210 muertos, guardias civiles. Pero ya te digo, la cosa se normaliza y si mataban 12 guardias civiles, pues al día siguiente salían otros 12 de la academia. Que es por lo que digo, la socialización del terror y el hecho de considerar que sufrir un atentado terrorista formaba parte de los riesgos laborales de ese guardia civil. Sí, porque yo pienso que gracias a la educación que hemos tenido por parte de nuestros padres y de la sociedad donde hemos estado, tenemos unos valores. Y en mis valores, y creo que la mayoría de mis compañeros, pues no entra el usar la violencia como método para conseguir lo que quieras. La venganza no entra en mí tampoco. Digo, pero sí lo que quiero es que haya justicia y que se respete a mis compañeros fallecidos y en general a todas las víctimas del terrorismo. Pero yo creo que lo importante son los valores que aprendimos y que nos enseñaron, nos inculcaron. En ningún momento no me llamaron a declarar. De todas las maneras, yo estaba en aquella época, no quería saber nada del tema del atentado, ¿sabes? El primer contacto que tuve con la Audiencia Nacional fue en el año 2002, que nos llamaron para pasar a un tribunal para un reconocimiento de un médico forense, para luego aportar la documentación al juicio de, creo que era de Suárez Gambó, en el año 2002. Y luego, bueno, pues ahí sí empiezas a seguir pues la huelga de hambre de Iñaki de Juana Chaos. ¿Eh? Empiezas a ver a saber a ciencia cierta quiénes fueron los autores materiales del atentado. Entonces ahí sí. Y luego a partir de cuando me doy de baja psicológica para el servicio, pues ya me voy metiendo más en el mundo y voy sabiendo más cosas de los terroristas. Sí, claro que sí. Una cosa muy sencilla. Mis compañeros están enterrados bajo tierra y todos los asesinos de nuestros compañeros, de los 12 compañeros, están en la calle, aplaudiendo para mí una justicia injusta y no hay derecho a ello. Muchos de ellos se vieron amparados por la doctrina Parot. Inés del Río salió con 16 años, Santi Potro salió con 20 y tantos años de condena. Como sabemos, Juana Chaos está en busca y captura en Chichiriviche, Venezuela. Suárez Gamboa se entregó a la justicia y pidió perdón. Y Doya López Riaño, la tigresa, también está en la calle. Entonces hay cosas que no entiendo, teniendo como tienen más de 25 asesinatos a sus espaldas, que hayan cumplido solamente como máximo 20 años. Te vuelvo a repetir con la derogación de la doctrina Parot en el año 2013, el 21 de octubre. Yo ya estaba de baja, estaba en tratamiento psiquiátrico y psicológico y pegué un bajón impresionante. Porque lo que te estaba diciendo, mis compañeros estaban muertos y ellos están en la calle, todos fuera. Y tuve que me aumentaron el tratamiento, incluso una época que entendí que la única manera de acabar con todo era la autolesividad, el suicidio. Pues gracias a la ayuda de mi psiquiatra, Jesús Monforte Portos, y de mi psicóloga, Eva Fidalgo Martínez. Y claro, yo generé un trastorno de estrés postraumático crónico e irreversible. Entonces me quedaron una serie de secuelas psicológicas que, aunque puedo llevar una vida más o menos, entre comillas, normal, que tengo mis herramientas para poder continuar, pero quiero decir una cosa, que después del miedo a morir en el atentado, te queda miedo a vivir. Y eso es terrible, es terrible. Y el miedo a vivir porque comprendes, entras en una espiral que no entiendes lo que te está pasando. Te aíslas de la familia, te aíslas de la sociedad, pierdes amistades, no quieres contarle nada de lo que te pasa a nadie y entras en un bucle con una sintomatología, como te he dicho, de estrés, de ansiedad, de hipervigilancia, sudoración, dolores de cabeza, jaquecas provocadas por el estrés y un montón de síntomas más, inquietudes, que no te deja vivir. Y llegas a pensar un momento que no puedes salir del hoyo donde estás metido y la única solución que ves a esa salida es quitarte del medio. Mi mujer, en el año 2013, viendo la situación que tenemos en casa, pues fue la que me instó a que me pusiera en manos de un especialista. Voy al psiquiatra y después de 1 hora y media de consulta, pues me diagnosticaron un trastorno de estrés postraumático con crisis de ansiedad.
Empiezo con la medicación, llegando a tomar 14 pastillas diarias entre ansiolíticos, antidepresivos, hipnóticos, antiinflamatorios, y a eso le seguimos pues las sesiones de psicoterapia, llegando a tener hasta 2 sesiones de psicoterapia a la semana. Y luego lo peor que me pasó en relación con mi familia es que mi mujer un día me dice que mi hijo le ha comentado que papá no me quiere. Y fue el momento en el que lo cogí lo senté junto conmigo, le saqué las 2 sentencias del atentado, le saqué los informes médicos que tenía y le expliqué la situación, para que entendiera que claro que lo quería, pero yo en ese momento no estaba en condiciones psicológicas buenas para poderla atender, que es la carga que llevo toda la vida. Mi hijo se lo tomó, le cogió en plena adolescencia y tengo que decir que mi hijo es guardia civil. Siguió la misma carrera que yo, está en un grupo de información aquí en Madrid y, va bastante bien. Y tenemos una amistad, un cariño entre los dos impresionante. Sí, por supuesto que sí. Yo conozco a mucha gente víctimas del terrorismo que todavía no están esclarecidos el atentado y sí el sufrimiento que están pasando. ¿Qué es lo que pasa? Que no interesa, no interesa. Y hay que poner las cartas encima de la mesa. El gobierno que tenemos ahora mismo no le interesa, no le interesa resolver esos casos, porque por cinco votos de sangre están donde están. Entonces le querían dar la partida a su brazo político, que es EH Bildu. Los etarras están consiguiendo más que, ahora mismo en este momento están consiguiendo más que cuando mataban y asesinaban. Están saliendo de las cárceles también apenas cumpliendo todas las condenas, tienen beneficios tanto sociales como económicos allí en el País Vasco y todo es gracias a la permisibilidad del gobierno que tenemos ahora mismo. EH Bildu tiene todo el derecho de estar donde está, porque estamos en un Estado de Derecho, un Estado democrático y les han votado, pero algo hemos hecho mal como sociedad, algo hemos hecho malo porque hemos permitido que el brazo político de ETA, el partido político de EH Bildu, esté donde está y esté haciendo lo que está haciendo con el gobierno de España. Entonces no se puede permitir que en un partido político haya terroristas con crímenes, con delitos de sangre que estén dirigiendo, entre comillas, tal como te he dicho, el país. Claro que sí, no se ha hecho justicia. Sabemos todos que no se pueden cumplir 1.400 años de condena, pero yo diría que por lo menos 40 años, que es el tiempo máximo que puede estar un preso en la cárcel, la cumplieran. Ya te digo que todos los que asesinaron a mis compañeros tienen más de 25 asesinatos a sus espaldas, y que han matado sin impunidad. Y cada atentado que hacían, que realizaban, lo celebraban con champán y con langostinos. Entonces eso no puede ser. Yo lo vivo, vamos, lo llevo bastante mal. Si está prohibido hacer homenajes, ¿por qué le consienten hacer los homenajes? Aquí los homenajes, la historia del terrorismo la tienen que contar las víctimas. No podemos permitir que nuestros verdugos quieran cambiarla y que quieran contarla y que aquí no ha pasado nada. Aquí ha habido 800 y pico muertos, 10.000 víctimas del terrorismo, de las cuales casi 6.000 tienen heridas psicológicas o heridas físicas que han quedado y no puede ser borrón y cuenta nueva. ¿Que le quieren hacer homenaje? Pues que se lo hagan, pero que se lo hagan en su casa. Se está intentando blanquear lo que es la historia de ETA. Por eso te digo que la historia de ETA de estos últimos 50 años la tienen que contar las víctimas. Y las víctimas somos los que tenemos que estar ahí para ponerle freno a aquella gente y a aquella sociedad que quiere clarear la historia y que quiere contar su historia según ellos. Yo no estaba en guerra con nadie. Ellos decían que estaban en guerra contra el Estado español. Yo no estaba en guerra con nadie. Nosotros estamos haciendo un curso de tráfico y atentaron contra nosotros. Quizás si hubiéramos estado en guerra y hubiera un enfrentamiento, digamos, cara a cara, a lo mejor no hubieran salido tan bien parados ellos. Efectivamente, yo no decidí ser víctima del terrorismo, pero ellos sí decidieron ser nuestros verdugos, ni política ni nada. Y pedir perdón, que van a pedir perdón a estas alturas de la película. Si ahora piden, lo primero que no lo van a hacer, y lo segundo que no iba a ser un perdón verdadero, con un propósito de arrepentimiento. Pedirían perdón por si acaso pueden sacar algún beneficio tanto social como económico. Sin embargo, Suárez Gamboa, en 1999, se entregó a la policía. Se entregó a la policía
tuvo una reducción de condena, pero ayudó a esclarecer un montón de atentados. Yo a esa gente, a ese terrorista, quizás a lo mejor sí me sentaría con él y hablaría con él, e incluso a lo mejor hasta le perdonaría, porque era otra situación. Se entregó a la policía o Guardia Civil y ayudó a esclarecer algunos atentados, y se arrepintió de lo que había hecho. Y lo pidió perdón públicamente en el juzgado, cuando fue juzgado. El perdón es muy difícil. Es muy difícil perdonar a una gente que ha hecho tanto daño a la sociedad y a las familias, porque hay que mirar a las víctimas del terrorismo como están. El 14 de julio pues es un día muy especial. Intento estar distraído, pero aparecen las imágenes. Bueno, no solo ese día 14, pero ese día pues recibes una carga emocional bastante fuerte. Recibes llamadas de mi psicólogo, de mi psiquiatra, y luego he ido unos 6 años, yo no pude despedirme de mis compañeros porque estaba ingresado en La Paz. Entonces me gusta montar en moto y voy a los lugares donde están enterrados mis compañeros. He ido y intento hablar con algún familiar suyo. E intento pues encontrar la paz y cerrar así el luto, que todavía no lo he cerrado. He tenido relación con ellos y les he contado más o menos mi historia, y, y se te quedan con una cara porque, claro, la madre que ha perdido al hijo, cuando tú te presentas allí, mi persona le pone la cara de su hijo, le recuerda a su hijo. O el hermano de algún compañero también que falleció, pues joder, si es que tu hermano, o sea, mi hermano tendría la misma edad que tienes tú. Y para mí es gratificante, pero también es bastante duro. Yo por mi experiencia, para nada, para nada. Los únicos que saben del tema sobre terrorismo son nuestras familias, que han vivido en sus propias carnes, mis padres, mi hermana, mi mujer, mi hijo, mi otra familia y tal, pero ya te digo que no he sabido apreciar lo que han hecho las víctimas. Yo en todo el proceso este que he estado de tratamiento y de baja, cuando he tenido que solicitar cualquier cosa, Ministerio del Interior, Guardia Civil, Ministerio de Defensa, Ministerio de Sanidad y tal, he tenido que demostrar que he tenido un atentado terrorista. A cada sitio donde llamabas a una puerta, te tocaba demostrar que tuviste un acto terrorista. Y eso te machaca. Porque llegas a pensar, digo, ¿pero qué he hecho yo? Te aparecen los sentimientos de culpa, de vergüenza, que no lo entiendes. ¿Cómo vas a tener culpa o cómo tenías culpa de no poder haber hecho nada por mis compañeros? Y luego sientes vergüenza de que tus compañeros estén muertos y yo esté vivo. ¿Cómo explicas eso? Entonces, la sociedad no entiende lo que ha pasado a una víctima. Yo llevo desde el año 2017 dando el testimonio en las aulas de bachiller, de cuarto de la ESO y primero y segundo de bachiller, y en las universidades de Castilla y León. Y creo que se está haciendo una labor bastante importante. Vas a centros que a lo mejor, oye, no preparan el tema y se quedan los chavales, cuando le cuentas tu testimonio, se quedan ojipláticos y piensan, dice, bueno, este me está contando una película de Quentin Tarantino. Pero cuando empiezas con profundidad, cuando le cuentas cómo entré en el autobús, cómo vi los compañeros, lo que pasó en el atentado, de verdad vamos, no es que les guste, sino que se interesan por el tema. Y luego después, pues el debate que se establece allí en las clases, que muchas veces es bastante gratificante, tanto para ellos como para mí. Sí, pues una pregunta que me hizo un chaval que si tenía, o sea, si tenía ganas de venganza, que si le pegaría 4 tiros a un etarra. Entonces yo le contesté que en mi forma de ser no entra la violencia. Yo no tengo ganas de matar a nadie, ni incluso a la gente que me quiso matar a mí, pero sí quiero que haya justicia. Y otra pregunta, pues, estamos hablando sobre el tema de ETA, pues me preguntaron qué opinaba del GAL, que si consideraba que era terrorismo de Estado. Y de verdad que me dejó un poco fuera de lugar. Yo le contesté, le dije que sí que era un terrorismo de Estado, que GAL
surgió en 1983 hasta 1986 y se llevó a cabo 24 asesinatos. Y le dije claro, que es un terrorismo de Estado igual que el terrorismo de ETA, pero que también había que conocer y que había que estar en el estado en el que estaba en aquella época. En los años 1983-86 fueron de los años más graves del terrorismo de ETA. Pero bueno, que sí tienen preguntas muy majas, muy guapas. No he visto yo todavía ninguna víctima que tenga ganas de venganza. Pero sí quieren que haya un reconocimiento a las víctimas, que haya un reconocimiento al sufrimiento que hemos pasado, ¿eh? Que ya que hemos sufrido la desgracia de tener un atentado terrorista, que comprendan todo lo que hemos pasado y lo que hemos hecho. Y ahí entramos otra vez en la típica frase que yo no quise ser víctima, yo no elegí ser víctima, pero yo sí quisieron ser nuestros verdugos. Pero la venganza no, yo no escucho a ninguna víctima que quiera vengarse, porque tenemos unos valores y unos principios que no tienen ellos. Sí, que no nos olviden, que no nos dejen de lado y que reconozcan la labor que está haciendo las víctimas por sobrevivir, porque al final estamos sobreviviendo. Y quería decirle que el 14 de julio es un punto de partida, es el día de reconocimiento de todas las víctimas de la Guardia Civil. Y yo creo que desde allí, desde la Plaza República Dominicana, debemos hacer un homenaje a nuestros compañeros y en general a todas las víctimas del terrorismo, pero que no podemos olvidarlos. Ellos murieron con honor, porque para morir con honor hay que ser Guardia Civil y hay que hacerle un reconocimiento. Pues darle mi apoyo y darle mi reconocimiento también hacia ellos y decirles que todo lo que estamos haciendo merece la pena. Merece la pena por el reconocimiento, por justicia, por recordar el honor con el que murieron, sabiendo que podían morir por ello, y luego para que todo esto no caiga en el olvido y la historia la tengamos que contar nosotros.